Rubén Japosnik, que es el secretario de Comunicación de la CTA de la provincia de Buenos Aires, parte de este programa. Acá estamos con César. Cepito, ¿nos escuchas bien? ¿Cómo están, Fernando? ¿Cómo está, César? Bien, bien. Estábamos acá mientras estábamos llamándote, estábamos hablando un poquito del plenario en el camping de PCN. Yo estaba contando un poquito mi experiencia en la carpa de salud. César estaba en la educación, un poquito estuvimos comentando. ¿Qué impresiones tuviste vos sobre esta actividad del sábado? Bueno, parece que fue una demostración contundente de una fuerza militante que crece y que se extiende y que se desarrolla y que es producto de una construcción que tiene que ver con el desarrollo histórico del peronismo y del campo nacional popular en la provincia de Buenos Aires, que integra con mucha fuerza la representación de los intendentes, del movimiento obrero, del movimiento de mujeres, de las juventudes, de los sectores productivos de la provincia, con un sentido claro de enfrentamiento contra el gobierno de Milei. Y me parece que se mostró con mucha crudeza la necesidad de poder recuperar esa mística militante. A mí me parece que parte de lo que pasó el sábado tuvo que ver con eso. A mí me iba generando sensaciones cuando iba llegando ya previo al plenario, con las decenas, o sea, yo tuve que caminar 25, 30 cuadras para poder llegar hasta el auto, después poder estacionar el auto en algún lado. Caminé 25 o 30 cuadras y todo lleno de gente por todos lados, no solamente en las comisiones, sino que desbordaba de militancia de toda la provincia, digo, desde Patagones a San Nicolás, concentrándose en una actividad que la verdad que para mí, digo, a mí me hacía acordar, si bien no fui muchas veces, me hacía acordar esa caminata por la avenida 137, me hacía acordar la masividad de la peregrinación a Luján. Sí. Tuve, digo, esa imagen cuando iba caminando hacia el plenario por la cantidad de gente que no terminaba nunca de aparecer por todos lados. Y tiene que ver con eso, con una recuperación de una fuerza popular que necesitamos que se articule y que necesitamos que se recupere con mucha fuerza y con mucha participación para poder enfrentar las políticas de ajuste, de entrega, de hambre, de Milei, la política de la crueldad. Necesitamos poder establecer toda esa militancia y la verdad que para mí, digo, eso al principio, después pude picotear un poco, no estuve en ninguna carpa en particular, sino que estuve dando vueltas por varias de ellas y muy participativas, con intervenciones muchas de muchos compañeros. La verdad que me parece que también en lo programático avanza en una discusión que es importante. Así que me parece que viene a cubrir un faltante de organización, de estructuración de una fuerza política militante, con ordenamientos claros, que a los compañeros y compañeras del campo nacional y popular de la provincia de Buenos Aires nos sirve para proyectar ese enfrentamiento tan necesario contra el gobierno de Milei, que obviamente nos excede solamente a los bonaerenses, no tenemos que dar esa pelea, pero somos parte de un pueblo que lucha y somos parte de un pueblo que se organiza, y me parece que el sábado a mí me generó esa impresión, con mucha masividad. El acto fue contundente, y ni hablar del discurso de Axel, que me parece que fue claro, conciso, contundente, con una precisión fuerte de hacia dónde avanzar. Sí, ahí uno ve una gran fortaleza de acompañamiento dentro del movimiento de mujeres, ¿no? La carpa que hablaba sobre diversidad, sobre mujeres, estaba estallada de gente y muchas compañeras Sí, ahí. sí, la carpa de la juventud también, la del movimiento obrero también, digo, todas las carpas, por eso digo que Sí. expresó lo que expresa y le da orden en términos políticos al movimiento que surge desde la base. Digo, el gobernador fue muy claro, que dijo que era un movimiento que surgía de abajo para arriba
y me parece que porque logra expresar lo que sentimos los compañeros y compañeras del campo nacional y popular, los que militamos, los que trabajamos, los que nos esforzamos día a día por construir esa representación, esa fuerza militante, esa necesidad de articular y recuperar la política para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y me parece que tuvo la certeza de poder interpretar el sentir popular en todas sus sectorialidades, darle un orden y proponer un movimiento político que también convoque a otros que aún no la estén viendo como la estamos viendo nosotros. Y, Zapito, bueno, este Movimiento Derecho al Futuro, que reúne, bueno, al gobernador, a ministros, a intendentes y una gran parte de la militancia político y social y sindical, ¿no? ¿Cuál pensás que es o los principales desafíos que tiene este espacio? Bueno, me parece que hoy en día uno de los grandes objetivos que tiene es consolidarse como la fuerza política que estructure la pelea de nuestro pueblo. El gobernador fue muy claro en ese sentido, me parece que digo, voy a volver varias veces sobre su discurso porque fue claro cuando dijo que la provincia estuvo en todas las peleas y movilizó y acompañó cada uno de los reclamos, que es necesario apuntalar y acompañar los reclamos. Bueno, me parece que en ese sentido, no solamente como acompañamiento, sino como ordenador. Nosotros necesitamos, digo, toda fuerza política necesita de sus dirigentes y de sus organizaciones y de sus estructuras órdenes de acción. Nosotros nos hemos acostumbrado a mucha dirigencia política, que más de que dirigencia política parecen analistas políticos, que hacen grandes análisis pero no dan ninguna orden de acción. Y la verdad que necesitamos volver a quizás análisis más precarios, pero con orden de acción más claros, porque nosotros lo que nos está faltando es la estructuración de cómo todas esas peleas se convierten en un plan político para frenar a Milei y para poder recuperar el futuro de nuestra patria. Creo que ya todos sabemos el grado de descomposición social, económica al que ha llegado nuestro país. Sobre analizarlo, está bien analizar las situaciones, pero corremos el riesgo, sobre todo con la necesidad que tiene mucha dirigencia de lucirse en las redes sociales o de lucirse en los medios de comunicación, corremos el riesgo de perder dirigentes políticos y tener una sobreabundancia de analistas. Entonces me parece a mí que ese es el gran desafío que tiene el MDF, que es convertirse en un jefe político desde la provincia de Buenos Aires para el resto del país, en función de poder estructurar una recuperación del campo nacional y popular de cara a recuperar el destino de nuestra patria. Bien, y bueno, se vio ahí en el plenario, también lo comentamos, esta heterogeneidad de participantes, ¿no? De funcionarios, ministros y militancia territorial, militancia de base, ¿no? En esa diversidad, ¿cuál pensás que es la fortaleza que tiene este espacio? Bueno, la fortaleza que tiene este espacio es también somos parte de una historia, de una tradición de lucha de un pueblo que ha logrado construir con mucha sabiduría ciertos principios básicos y que necesitamos volver a recuperarlos. Me parece que es buscando en esa fibra sensible, en nuestra historia, en la fortaleza también de muchas de nuestras organizaciones y de muchos de nuestros cuadros dirigentes que le aportan mucho sentido de claridad a la situación. Necesitamos poder establecer ese marco de lucha. Yo creo que las condiciones en general están dadas para que nosotros podamos tener muchos mejores resultados no en términos electorales, no estoy hablando de las elecciones futuras, sino en términos políticos. Creo que estamos en muchas mejores condiciones porque tenemos un pueblo muy noble, luchador, muy fuerte, que hay que poder volver a enamorarlo, volver a entusiasmarlo en un proyecto político, porque quedamos muy golpeados después de la pifia del 2019 y un gobierno fallido del campo nacional popular, del 19 al 23. Muchos sectores descreen
de lo que se le pueda plantear desde el peronismo y desde el campo nacional y popular, y tenemos que volver a recuperar esa credibilidad, ese entusiasmo, ese enamoramiento, y que nos permita dar vuelta a esta página. Pero creo que hay una fortaleza popular muy grande y que esa es nuestra principal ventaja, y hay que poder explotarlo al máximo, y me parece que este movimiento, por lo menos para los bonaerenses, tiene esa fortaleza. Sí, ahí mencionabas dos o tres cosas interesantes, ¿no? Una, esta necesidad de dejar el análisis para pasar a la realidad transformadora, pero es verdad que parte de las personas que son hoy parte de este movimiento tienen capacidad decisora, tienen capacidad de transformación. ¿Vos crees que las limitaciones nacionales son las que frenan eso, o por ahí falta de imaginación de la dirigencia? Mirá cómo te la complico. Mirá, a mí me parece que yo la otra vez escuchaba a un dirigente nacional del peronismo que después del paro general dijo, el paro general fue las declaraciones fueron, el paro general fue contundente, si el gobierno no da señales a favor de los trabajadores hay que volver con más medidas de fuerza. Es rústico la forma de plantearlo, claro, pero es certera. Es rústico pero es certero. Entonces, eso es lo que yo planteo con relación a cómo volvemos a interpretar el debate con nuestro pueblo, porque si nos come todo el tiempo la discusión sobre la macroeconomía, sobre tal medida, sobre tal cuestión financiera, y la verdad es que nos perdemos. Yo veo a muchos dirigentes políticos, veo muchos dirigentes políticos que se pierden en esa cosa queriendo discutir macroeconomía, y esto lo planteaba siempre que me tocó reunirme en algún momento con Amado Vudú y le invitaba a hablarme a que nos hable de economía, terminaba diciendo que no se podía hablar, que no iba a hablar de macroeconomía y que iba a hablar de política. Y me parece que muchas veces nos perdemos. Nos perdemos en una lógica que no es la nuestra, que no es la del campo nacional y popular. Porque tenemos grandes guías de acción, grandes marcos teóricos, y se pueden, y los tenemos, y está bien tenerlos, y está bien desarrollarlos. Ahora, después la consigna de acción es paz, tierra y pan. Sí. Con esa, podés escribir, yendo al campo más internacional, Lenin puede escribir el qué hacer, Sí. pero para tomar el poder, la consigna es paz, tierra y pan. Claro. Esa es la consigna certera de acción. Entonces me parece que hoy en día nos está faltando, dentro del campo nacional y popular y dentro del peronismo, falta esa capacidad de poder establecer esos mecanismos que nos digan, bueno, estamos haciendo esto, y que todos entendamos que estamos haciendo esto en el sentido de que hay un plan de acción más claro y certero. Me parece que hoy en día falta eso, falta conducción, falta capacidad de poder establecer esos liderazgos que nos puedan dar un marco de acción claro. Y en este sentido me parece que es uno de los déficits que el Movimiento de Derecho Futuro tiene que poder avanzar también en resolver, ¿no? No solamente desde el Movimiento de Derecho Futuro, sino con todo el resto de los sectores que componen el campo nacional y popular. Uh-huh. Y ahí hay otra cuestión que es interesante, la discusión de la gran discusión del peronismo, ¿no? Que va adelante, si el movimiento o el partido, ¿no? Y la necesidad de que haya un movimiento, por lo menos dentro del justicialismo, que se fortalezca y que sea el lugar de los debates. No, totalmente. Cada debate tendrá su lugar, depende de lo que sea potestad del partido, y lo que sea potestad del movimiento. Incluso al estar en un momento donde el movimiento se expresa con distintas jefaturas y con distintas conducciones y con distintas lógicas, también habrá que buscar, incluso por fuera de esos movimientos, habrá que buscar también esa capacidad de poder encontrar esos debates. Me parece que lo que sí queda claro para la etapa que viene es que hay necesidad de mantener esos debates con mucha humildad, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de encontrar los puntos de encuentro para poder resolver
el camino de construcción de la necesaria unidad del campo del peronismo y del campo nacional y popular, porque es fundamental para poder pensar la salida para adelante, pero también con la certeza política de que estamos construyendo y que estamos dándole cuerpo a un proyecto nacional y popular que sea consolidado, que tenga acuerdos programáticos, que sepamos que volvemos y para qué volvemos y cómo volvemos. Digo, que no sea, me parece que hoy en día digo que se canta más en las movilizaciones el que se vayan todos que el que vamos a volver. Hay que poder pensar que para volver a gobernar el país necesitamos poder consolidar ese proyecto político con claridad programática, y me parece que eso sí, obviamente tiene que debatirse en el peronismo, debatirse en cada uno de los otros sectores del campo nacional y popular, y debatirse en forma general por todos los sectores. Por eso me parece que esos espacios de plenario participativos son interesantes para que también se puedan expresar esas voces. Y Zapito, ahí le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Rubén Zapito Zapogni, que es el secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, además del productor general de este programa. Y Zapito, bueno, vos sos un hombre que, bueno, nosotros también, obviamente, hacemos un programa de radio de la CTA, que venimos del espacio sindical. Entonces, ¿cuál crees que es el aporte o el enfoque que suma el movimiento obrero organizado a este espacio del movimiento de Derecho al Futuro? Bueno, yo creo que aporta una fortaleza importante por el conocimiento que tenemos sobre cada una de las ramas de producción en las que estamos. Tenemos conocimientos, digo, sobre todas las ramas de la actividad económica, sobre todas las ramas de la actividad estatal, público, privado. Tenemos también una consolidación de comunidad organizada, de solidaridad organizada, que por ahí a otras organizaciones no las tienen tan desarrolladas. Nuestras organizaciones gremiales permanentemente velan por el bienestar de sus afiliados y resuelven cuestiones que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con el hábitat, con un montón de cuestiones, con el acceso a la cultura. Nosotros nuestras organizaciones ya desde cada una de sus sectorialidades trabaja y resuelve esas cuestiones, y me parece que aporta también a un modelo de sociedad que nosotros necesitamos, más solidario, más de comunidad, más colectivo. El sindicato te da esa formación desde el inicio, entonces me parece que tenemos mucho para aportar en ese marco. Bien. La verdad, te agradecemos este ratito de radio, te peloteamos ahí por todos lados hoy. Estuvo lindo. Bueno, a disposición cuando... Sí. Y espero poder estar en el estudio en breve. Dale, te esperamos por acá cuando puedas estar, contentos de tenerte siempre. Abrazo grande. Un abrazo grande. Les recordamos a los oyentes que estuvimos hablando con Rubén Zapogni, el secretario de Comunicación de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de el Derechos Humanos de la Junta Interna del Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, ¿te parece si vamos a un tema?